Dios bendiga, hermanos, ¿puede sentarse? Siéntese al saludo de uno que está ahí al lado suyo y diga, hermano, vamos a escuchar palabra de Dios. Amado Dios. Dios bendiga a todos, hermanos. Dios bendiga a toda la iglesia. Estamos aquí a todos. Diga que los niños salgan allá donde van a ser bendecidos y edificados por la palabra, y nosotros pues vamos a concentrarnos y vamos a ser bendecidos en esta preciosa hora con la palabra de Dios. Amén. Dios bendiga a todas las visitas que están en medio nuestro. Hay visitas en medio nuestro. Quisiera que diéramos un aplauso al Señor por cada uno. Pero aquí hay visitas, así que le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos, amigos. La verdad que siempre que hay visitas, siempre nos sentimos bien alegres, porque es una bendición, es un privilegio que estén en medio de nosotros. Vamos a orar, hermanos, antes de entrar a la palabra de Dios. Vamos a orar, que sea el Espíritu Santo de Dios tomando control y que sea administrándonos a todos nosotros. Oremos. Aleluya, Padre, te damos gloria y honra. Yo sé que estás aquí, Señor. Tú eres el Dios que está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, y no tenemos la menor duda de que estás en medio nuestro. Y tú tienes control de todas las cosas. El hombre natural puede decir lo que le venga el pensamiento, pero tu palabra dice, Señor, que Jehová reina, que Jehová tiene control de todas las cosas. Tanto es tu poder, mi Dios, que dice tu palabra que una hoja del árbol no se cae si no es tu voluntad, y que cada uno de los cabellos que tenemos nosotros están contados delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque yo sé que en cada situación tú estás al tanto, y hemos creído y declarado, Señor amado, que tú te glorificarás en cada necesidad. Y en esta hora, mi Dios, solamente te damos la gloria y la honra y las gracias por todas las cosas bellas y hermosas que tú haces en medio de nosotros. Vamos a leer tu palabra y la vamos a ministrar. Te ruego que uses todo mi ser y que tu palabra fluya con unción y con gracia de mis labios, y que bendiga la vida de esta congregación, desde el más grande hasta el más pequeño, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. Abra la palabra del Señor en uno de los salmos, el salmo número 73. Un salmo muy profundo, a mi entender, y muy hermoso. Salmo capítulo 73. Puede decir un amén cuando lo tenga. Amén. Estamos ahí, Salmo 73, está después del 72, hermano, y antes del 74. Versículo número 27 y 28, dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas sus obras. Ministrele a uno y dígale, nunca te apartes de Dios. Ministrele, ya casi nos vamos. Dígale, nunca te apartes de Dios. Nunca te apartes de Dios. La mañana hablábamos unos comentarios muy edificativos sobre esta grande verdad. El pastor decía en esta mañana que nos ministró el pastor Efraín, decía, hermanos, que tristemente hoy hay muchos que conocieron de Dios, pero viven derrotados, están caídos, apartados de Dios. Y cuando uno los visita, o cuando uno se los encuentra en la calle para predicarles sin uno saber, uno sin saberlo les predica, les habla, les evangeliza, y de repente sale, yo también estuve en una iglesia, yo fui músico, yo cantaba, yo predicaba, inclusive yo fui hasta pastor.
evangelistas, es decir, hermanos, que conocieron de Dios, pero hoy andan apartados de Él. Como decíamos, hermanos, nunca fue, hermanos, el deseo de ellos apartarse de Dios. Como yo creo firmemente que en esta noche nadie quisiera alejarse de Dios. Pero que Jehová reprenda al diablo, hermanos. Y él, hermanos, si hay alguien que persevera, si hay alguien que no baja la guardia, si hay alguien que él sí está 24/7 de una de otra manera tratando de apartarnos del Señor, precisamente es Él. Y cuando uno no vela, cuando uno no ora, cuando uno se descuida delante de Dios, entonces podemos correr el riesgo, como dice por allí el cómico, sin querer queriendo comenzamos a alejarnos poco a poco de Dios. El apartarse de Dios, hermanos, puede haber muchas razones, hasta motivos. A veces, hermanos, hasta humanamente uno puede decir, pues sí, estuvo duro la situación, estuvo duro la cosa por la cual este varón o esta mujer se apartó de Dios. Puede haber muchos motivos, pero quiero decirles en esta noche, hermanos, que no hay ninguna razón justificable delante de la presencia de Dios para alejarse de Dios. No hay justificación alguna para apartarse de Dios, ninguna, hermanos, ninguna. Porque el que se aparta de Dios está como diciendo el Señor, la verdad que como que tú no eres tan bueno como yo pensaba, como me lo decían. Como que se puede decir, bueno, creo que Dios no es tan real. No, hermanos, si hay alguien que es real y que es poderoso, precisamente es el Dios de la Biblia. Es el Dios que predicamos, es el Dios que adoramos. Nadie como Él, hermanos. Él sí se deja sentir. Él sí tiene poder para llevarnos en sus manos poderosas en este peregrinaje. Esto no ha sido nuevo, hermanos. Esto no ha sido nuevo. Esto ha sido desde tiempos antiguos. Fue en los tiempos de la iglesia del Nuevo Testamento y tristemente sucede hoy en estos tiempos. Y el ejemplo más grande, hermanos, escrito en la palabra, precisamente, hermanos, es el pueblo de Israel. Hace unas semanas miré por ahí un post ahí que lo miré y pusieron el mapa de la tierra del Medio Oriente y midieron la distancia más o menos entre Egipto e Israel, que obviamente en el tiempo actual es solamente cuestión de horas para llegar de Egipto a la tierra de Israel. Y obviamente fue un post a manera de burla en contra de Dios, diciéndole, es una distancia de unas horas de Egipto a Israel, y Dios no pudo llevar a su pueblo, o no los pudo introducir en 40 años. Pero esos son burladores. Esos son burladores, esos son que piensan que a Dios lo van a hacer sentir mal con esas cosas que publican. Esos son burladores que, de hecho, si no se arrepienten, ya tienen su recompensa. Pero son ignorantes. La verdad, hermanos, es que sí, Dios libertó a Israel. Sí, es cierto que más o menos son como unas 400 millas y que en aquellos tiempos se podía llevar meses y no 40 años, pero Dios tuvo que tratar con un pueblo, hermanos, que ciertamente fue libertado de la esclavitud. Estuvieron 400 años cautivos como siervos en la tierra de Egipto. Es decir, habían adoptado, hermanos, tenían una mente de cautividad, tenían una mente de siervos, de servidumbre. Es más, tenían una cultura diferente a lo que Dios quería que fueran. Tenían pensamientos diferentes a los que Dios tenía con ellos. Y lo más importante, creo que tenían un conocimiento muy poquito, muy vano, muy reducido acerca de quién era el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios lo libertó por eso, hermanos, primeramente para cumplir la promesa que Él le hizo a sus antepasados y para mostrarse a ellos de una manera sobrenatural. Y ninguno como Israel, hermanos,
donde es el único pueblo en el cual Dios hizo señales poderosas que se siguen hablando hasta el día de hoy, y de una manera directa o indirecta se menciona aún hasta en lo secular, porque los hechos poderosos de Dios nadie los puede negar, hermanos. Aleluya. Porque son hechos únicos que marcaron la historia, porque fueron hechos por el poder de Dios. ¿Me está entendiendo, hermano? Así que Dios los libertó por eso, hermanos. Dios los llevó, dice la Biblia que los pastoreó. Llegaron a un lugar del monte Sinaí, según la Biblia dice en Éxodo 19 y capítulo 20. Hermanos, ahí Dios se manifestó a ellos de una manera poderosa. Todo el pueblo tuvo una experiencia sobrenatural, porque literalmente escucharon la voz de Dios. Y ahí Dios, hermanos, les dio las leyes, les dio la ley, para que por esa ley se rigieran y vivieran. Ahí Dios hizo un pacto con ellos. Ahí Dios los tomó como pueblo. Ahí por primera vez, hermano, Israel hizo un pacto con Dios. Ahí se convirtieron en el pueblo escogido de Dios. Ahí Dios los tomó como real sacerdocio, como una nación santa, un pueblo escogido por Él. Fue en ese lugar, según la palabra lo dice así, hermanos. Y por esa ley conocieron, hermanos, quién era el Dios que los había libertado. ¿Me entiende, hermano? Deja a los burladores por otro lado, ya tienen su recompensa, se lo repito. Pero es que Dios quería manifestarse de una manera especial a este pueblo, para que a través de él el mundo conociera que verdaderamente hay un Dios real, aleluya, todopoderoso, y que a través de ese pueblo, hermanos, iban a ser muchos siglos más adelante el Redentor del mundo, Jesucristo, el Hijo de Dios. Es por eso que Jesucristo le afirmó a la mujer, no es a la samaritana, que la salvación viene de los judíos. Y es que de los judíos vino la bendición más grande, Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero se apartaron de Dios, hermanos. No fue culpa de Dios. O sea, Dios hizo cosas poderosas y no fue culpa de Él que se hayan alejado de Dios. Yo quisiera que fuéramos a la palabra del Señor. Vamos al libro de Números. Números capítulo 14, es una porción bíblica muy conocida. Estamos ahí en Números, capítulo 14. Dice el versículo, acuérdense, hermano, aquí Dios estaba, si alguien piensa que solamente Dios es amor, que Dios es dulce, que Dios es puro amor, es puro beso. Aquí dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 14, versículo 11, dice: y Jehová dijo a Moisés. ¿Quién dijo, hermanos? Dijo a Moisés. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Es decir, hermanos, que ya lo habían hecho molestar, enojar. Eso quiere decir la palabra irritar, ¿verdad? ¿Hasta cuándo no me creerán? Es decir, ya me irritaron, no me creen con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Es decir, hermanos, ahí nos enseña la palabra que Israel no le creyó, irritaron a Dios. Y luego dice el versículo número 22: todos, como dice, hermanos, algunos, dice todos, ¿verdad? Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto,
y me han tentado. ¿Cuántas veces, hermanos? Y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Y el siguiente versículo solamente dice: 2 hombres van a ver la promesa que yo le hice a sus padres, porque sí me creyeron. Hermanos, el que tuvo la culpa fue el pueblo mismo. ¿Cuántas veces irritaron? ¿Cuántas veces tentaron a Dios? Dice la palabra: 10 veces lo tentaron. Y en esa situación que estaban enfrentando en Números 14, ahí abiertamente dijeron, en garganta en alto y abierta, dijeron: vamos a buscarnos a un hombre, a un capitán, para que nos lleve para atrás a Egipto. Abiertamente dijeron: no queremos ir en pos de Dios, queremos regresar para atrás. Lo tentaron ya. La primera vez fue en Mara. No, la hermana Mara está aquí, ¿no? Ahí convertidos el agua amarga en dulce. Lo tentaron ahí por primera vez. Después lo tentaron, hermanos, cuando pedían comida y Dios les dio codornices hasta que se hartaran. Y continuamente estuvieron tentándolo, rebelándose en contra de Dios. No le creían a Dios. Por eso dice la palabra que no escucharon su voz, es decir, les entraba por un oído la palabra y les salía por el otro. Tentaron, tenían oído espiritual sordo. Y lo más terrible es que dice que no le creyeron a Él. Son 3 cosas importantes, hermanos, que nos pueden llevar a alejarnos de Dios: la sordera espiritual, la incredulidad. Estas situaciones son peligrosas para nosotros. ¿Quién tuvo la culpa, hermano? Fue Dios. Fue el pueblo, hermanos, el que decidió ir en pos de Dios. Y cuando este pueblo determinó ir para atrás y dijeron: no queremos, bueno, la palabra dice que en nuestra lengua tenemos el poder de la vida y de la muerte. Y ahí Dios le dijo: todos los que se quejaron, todos los que me tentaron, todos los que dijeron en esta ocasión que mejor quisiéramos morir en este lugar, dice la palabra que toditos, ahí Dios le dio la sentencia de que iban a ser muertos. Y así como dijeron, así les pasó a todos, quedaron muertos en el desierto. ¿Por qué, hermanos? Porque se alejaron de Dios. El alejarse de Dios es la peor decisión que puede tomar un hombre y una mujer que un día lo conocieron. Aquellos que deciden apartarse de Dios, mire su condición. Pueden estar, hermanos, bien florecientes, pero espiritualmente están acabados, derrotados, a merced del enemigo. Y los que tienen vida solamente es porque la misericordia de Dios es grande, y es porque aquí habemos un pueblo que todavía intercede y ora por ellos. Amén, aleluya. Si hay algo, hermano, que Dios escucha, la oración de aquellos que le claman a Él con todo el corazón. Así como hablaron, así mismo les aconteció a esta generación. Y ahora la nueva generación que se levantó, lo vemos en el tiempo de los reyes, rebelándose contra Dios, adorando a los Baales, adorando a los dioses paganos, hasta que Dios se cansó, porque la Biblia dice, hermano, que Dios también se irrita. Hasta que lo cansaron. Y por el año 600 antes de Cristo, Dios los entregó en la mano de los babilónicos. Y Nabucodonosor sí los castigó con vara fuerte, sí los destruyó y sí los llevó cautivos. Porque aquel que se aparta de Dios, tarde o temprano va a pagar o va a sufrir las consecuencias. Y no son consecuencias agradables, son consecuencias, hermano, que duelen y que traen desgracia. Aleluya. Nunca pensemos que nos va a ir bien alejados de Dios, iglesia del Señor. La gente que no conoce de Dios, hermano, aparentemente lo tiene todo, pero le falta lo más importante: la salvación y la paz que Cristo da. Señor, aleluya. No van a tener
Así que ese fue el motivo por el cual el pueblo se rebeló, hermano, porque no le creyeron a Dios. Y por eso dice Hebreos, hermanos, que iban tras Dios, pero no con fe. Iban tras las promesas, pero no iban con fe. No le creyeron, tentaron a Dios, se rebelaron contra Dios. Nunca le creyeron a Dios. Vamos a otro ejemplo, hermanos, es número 2. Vamos a la palabra del Señor, a San Juan. Ahora sí vamos a aplicarlo a nosotros. Vamos a San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6. ¿Cuántos tienen vida en esta noche? Amén. Aleluya. Vamos a ir a San Juan capítulo 6. Dice la palabra del Señor en el versículo número 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿qué dice, hermanos? Ajá. ¿Quiénes volvieron atrás? Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Escucha, hermanos, no fueron los que no lo conocían. Dice que muchos de sus discípulos se apartaron, se alejaron, volvieron atrás y ya no caminaban, ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Por qué se alejaron los discípulos, estos discípulos? ¿Por qué se apartaron? ¿Por qué volvieron atrás? Y ya no quisieron caminar con Jesucristo. Porque versículos antes dijeron: ay, Señor, dura es tu palabra, ¿quién la podrá soportar? Es porque el Señor estaba en unas palabras que no la entendieron, les cayó de peso. Y pensaron, dijeron esta palabra: es bien duro seguir a Jesús, es bien duro caminar con Él, es bien difícil ser discípulo de Él, su palabra es dura. Y por eso nuestras razón volvieron para atrás. La verdad es, hermanos, la palabra de Dios es la palabra, hermanos. Y la palabra de Dios hay que aceptarla tal y como es. La palabra de Dios, hermanos, nunca se va a condicionar a nuestra manera de vivir, nunca se va a condicionar a nuestra manera. No, nosotros como pecadores debemos de adaptarnos a lo que dice la palabra del Señor. Nosotros necesitamos la palabra de Dios. La palabra, hermanos, nunca le va a agradar a nuestra carne. La palabra de Dios nunca le va a agradar a nuestra naturaleza pecaminosa. La palabra siempre va a ir en contra de nuestra naturaleza, y nuestra naturaleza siempre le va a ser difícil adaptarse a la palabra del Señor. Pero si queremos llegar a la vida eterna, debemos de ser como Pedro: ¿a quién iremos? Aunque la palabra a veces molesta, lastima, nos da en la llaga, pero es para bien, hermanos. No es para destruirnos, es para bendecirnos, es para enderezarnos, es para caminar bien. No es para matarnos físicamente, hermanos, es para matar nuestra carne. Palabra es palabra, hermanos. Por eso dice Hebreos que es como espada. Y una espada, no crea que es para sobar o para darle unas mayugaditas. Una espada no es para darle unas caricias en la espaldita que tenemos algunos de nosotros. La palabra es como espada. Esa espada penetra, hermanos, como espada de dos filos que penetra. Y cuando entra, hermanos, saca la podredumbre, saca lo sucio, saca aquello que a Dios no le agrada. Es la palabra de Dios, es la espada, es la espada. No dice que es una gasita, hermanos, ni un curita. Es como espada de dos filos.
pero no es para matarnos, para un bien para nosotros. ¿Qué dice la palabra del Señor, hermana Estela, en Jeremías capítulo 23, versículo 29? Alabado Dios. Jeremías 23, 29, hermana. No, está viendo Facebook ahí. Dice la palabra, no es mi palabra como que, hermanos. Ajá. No es mi palabra como fuego. ¿Quién dice? Jehová, como fuego. Y como martillo que quebranta, ¿qué, hermanos? Ajá. La palabra es como fuego, hermanos. ¿Y qué hace el fuego, iglesia? Purifica. Es símbolo del Espíritu Santo, porque el fuego purifica, hermanos. Y es como un martillo que quebranta la piedra, ese corazón de piedra, hermano. Bueno, no tienen duro el codo, pero más duro tienen el corazón. Para eso es la palabra, hermanos. Para darle a ese corazón duro de piedra y convertirlo entonces en un corazón agradable delante de la presencia del Señor. Para eso es la palabra, iglesia. Estos discípulos, no dice cuántos, pero eran muchos, volvieron atrás porque le dijeron la palabra es muy difícil. No, hermanos, la palabra no es difícil, la hacemos difícil nosotros porque queremos vivir con Dios, pero a nuestra manera. Así que, hermanos, la palabra no es para hacernos sentir bien, es para cambiarnos. Así que si usted quiere, hermano, escuchar un evangelio social que lo haga sentir bien, no te preocupes, así como estás viviendo, estás bien, que al cabo Dios te ama, así como estás, Dios te ama, y tienes 20 años en el evangelio, hermano, hay que hacer cambios. Aquí no predicamos evangelio social, aquí predicamos un Cristo que dice la palabra en Romanos 1:18, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El evangelio es poder transformador de Dios. Y no predicamos, hermano, que te puedes tomar unas 3 cervecitas y te vas al cielo. No, hermano, aquí predicamos que hay que vivir en santidad, porque así lo dice la palabra del Señor, que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. De eso, vamos a lo que leímos en el Salmo. Vamos primeramente al 2 de Timoteo, hermanos. Mira, vamos a ver lo que hace la palabra del Señor. Segunda de Timoteo. Alabado Dios. Oh, aleluya. Todo aquel que rechaza la palabra, hermano, no sabe de lo que se pierde. Cuando uno, hermanos, abraza y le cree a la palabra del Señor, pasan cosas. Cuando mires el versículo 15, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15, Pablo está hablando a su hijo en la fe, a Timoteo, y le dice, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. ¿Desde cuándo este muchacho sabía las escrituras? Desde su niñez, ¿verdad? Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ese es un beneficio de la palabra del Señor. La palabra nos hace sabios, hermanos, a todo aquel que le crea a ella. No dice la palabra, hermano, que todo aquel que sabe hacer lo bueno no lo hace de cuenta como pecado. Entonces, si uno es sabio, uno va a entender que hacer el mal nos puede causar un peligro para nosotros. No dice la palabra del Señor, hermano, que de toda palabra torpe que salga de nuestros labios le vamos a dar cuenta a Dios. Entonces, si lo sabemos, ya estamos así siendo sabios, porque lo dice la palabra de Dios. A este muchacho, hermanos, aunque era judío, pero era griego, porque su padre no era judío, pero su abuela y su mamá lo instruyeron en la palabra. Y la palabra llevó fruto en Timoteo para vida eterna. Y lo dice el versículo número 16, iglesia, toda la escritura
es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la palabra del Señor. La palabra del Señor es para instruir, para corregir, hermanos, en justicia. Y es para que cada uno de nosotros, la palabra nos prepare para llevar a cabo la voluntad de Dios. Entonces, ¿para qué correrle? Como a los discípulos en San Juan que leímos. ¿Para qué volver atrás? Si al rechazar la palabra, hermano, lo hacemos nosotros y literalmente estamos rechazando a Jesucristo mismo, porque Él es la palabra que se hizo carne. Según lo dice San Juan capítulo 1. ¿Ven, hermano? Así es que, alejados de Él, no podemos hacer absolutamente nada, ninguno de nosotros. No podemos hacer nada, hermanos, alejados de Él. La prueba está, hermanos, en que alejados de Él, hasta una simple gripe nos puede dejar en la cama. Un dolor de cabeza nos puede decir, no puedo levantarme de esta. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Alabado sea el Señor Todopoderoso. El Salmo 73 que leímos es un salmo, hermanos, que quisiera que me prestaran atención. Ya casi nos vamos. Es un salmo que escribió un ministro llamado Asaf. La Biblia da referencias de este hombre llamado Asaf. Era un levita a quien en su momento David lo puso para que fuera el jefe, vamos a decirlo así, el líder del coro, de los músicos que entonaban alabanzas delante de la presencia de Dios. Y juntamente con él, con sus hijos, con su familia, fueron los que llevaron a cabo este ministerio de bendición, aún en los tiempos de Salomón, cuando inauguraron el templo. Asaf, hermanos, no era un hombre común, corriente. Era un hombre que conocía de Dios. Y en este salmo, hermanos, él dice la palabra del Señor, que él casi, hermanos, por poco, dice el versículo número 2, nos pone ahí, hermana Estela, para que lo vean los hermanos. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Y no está hablando de una caída literal, un tropiezo y se cae, o se va de lado y se cae. No, está hablando, hermanos, de que este varón casi, por poco, se aparta de Dios. Está diciendo, hermanos, estaba a 1 milímetro, estaba a 1 pulgada, estaba aún así de tomar una decisión torpe, que me iba a echar a perder mi salvación, mi ministerio, iba a maldecir a todos mis hijos, que también eran parte de la familia de los levitas. Estuve un poquitito de alejarme de Dios. ¿Cuánto les ha pasado en esta noche? Estamos aquí. Llegó a una situación extrema este varón de Dios. Y el punto es, hermanos, que este hombre se puso a mirar a la gente que no conocía de Dios. Se puso a ver a las demás gentes, hermanos, que prosperaban, que tenían de todo, tenían tremenda casa, tremenda camioneta, tenían una familia, parecía una familia ejemplar, no se enfermaban, no tenían dolores, no tenían preocupaciones. Se puso a mirar cómo prosperaban económicamente en lo secular. Y como eso, pero Señor, yo que te sirvo, ¿por qué me pasa esto? Y yo que te alabo, ¿por qué me pasa esto? ¿Cuántos nos identificamos con eso, hermanos? Mira, aquel que ni te teme y que ni hace nada, mira todo lo que tiene. Yo sé por qué. Se puso a mirar la prosperidad de los demás. Puso su mirada en esas cosas
Y esas cosas casi lo llevaron a alejarse de Dios. Pero dice el versículo número 17, hasta que entrando en el, ¿dónde hermanos? Hasta que entrando en el santuario de Dios, aleluya, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Oh, hermanos, es que la verdad, hermanos, no hay nada como estar en la presencia de Dios. Este varón casi se apartaba de Dios, pero se puso a meditar y entró a la presencia de Dios. Llegó a la casa de Dios, comenzó a buscar de Dios, comenzó a fortalecerse en Dios, comenzó a buscar más de Dios y entendió que esa gente que les va bien, algún día se les va a llegar su hora y todo lo que tienen de nada les va a aprovechar. Y por eso, hermanos, es que no importa si tiene o no tiene, hermano, pero ¿sabe qué? Lo más importante es tener a Dios en nuestra vida. Lo más importante es no alejarse de Dios. Lo más importante es caminar con Dios. Es que es en la presencia de Dios donde encontramos respuesta, iglesia. No es quedarse en la casa dormido, no es quedarse mirando el fútbol, es en la casa de Dios, en donde Dios nos ministra y nos hace ver que aunque abatido y afligido, Él piensa en nosotros. Es donde escuchamos mensajes que aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Él me recogerá. Aleluya. Es en la casa de Dios, es en la presencia del Señor. Pero cuando estamos a punto de alejarnos, tristemente es cuando menos queremos llegar a la iglesia. Y debe de ser al revés, hermanos. Cuando nos sentimos que andamos como queriendo trastabillar, es cuando más debemos de buscar de Él. Es cuando más debemos de acercarnos a Él y no al revés, como suele suceder muchas veces. Alabado sea el Señor. Y dice una grande verdad del versículo que leímos, el versículo 27. Todos, hermanos, porque aquí los que se alejan de mi presencia, tú los destruirás. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Como que lo leemos y como que no lo creemos, pero eso dice la palabra del Señor. Y es que, hermanos, aquel que peca deliberadamente conociendo la verdad, ya no queda más sacrificio por él, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar al adversario. Este es él, hermanos. Usted y yo hicimos un pacto. No importa cuántos años haya sido, prometimos seguir a Cristo, llegar hasta el final. Y las palabras que salen de nuestros labios o que han salido de nuestros labios, Dios las toma bien en serio, hermanos. Es por eso que dice Salomón que si cuando a Dios hagas promesa, no tardes en cumplirla. No, hermano, porque a veces somos bien rápidos para abrir nuestros labios, a veces por la emoción. Y no entendemos, hermanos, que de nuestros labios, ahí como dije hace rato, en nuestra lengua tenemos el poder para vida o para muerte. Si le hicimos promesa al Señor hoy en esta noche, hay que renovarla. Porque yo estoy seguro que la mayoría de nosotros le prometimos al Señor muchas cosas y a lo mejor se nos ha olvidado, pero a Dios no se le olvida. Pero en esta noche nos recuerda la palabra que hay que llegar hasta el final. Porque nosotros, hermanos, la verdad no tenemos justificación delante de Dios, porque conocemos quién es Él, conocemos la palabra y conocemos su voluntad. Por último, hermano, yo quisiera que fuéramos a una porción bíblica que no la traía la verdad acá, pero llegando aquí se me vino a la mente. Vamos al Evangelio de San Lucas, porque también es otra manera, hermanos, de alejarnos de Dios. Y a veces
la pasamos muy, como que no le damos importancia. Pero saben que hay muchos en casa que no conocen al Padre. Saben que hay muchos entre la familia que no saben ni quién es Él, que ni siquiera disfrutan de sus bendiciones. Vamos al Evangelio de San Lucas capítulo 15. Estamos ahí. Versículo número 26. Bueno, en el versículo 25 está hablando de la parábola del hijo pródigo, hermanos. El versículo dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Había fiesta, porque había regresado el hijo que se había ido. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. ¿Qué dice, hermanos? Se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes, con rameras has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Sé que esta es una parábola muy preciosa. Así a rasgos, así, grandes rasgos, sabemos que cuando regresó dijo que se había apartado de su padre. Se apartó, pero allá, hermanos, en su descarrío, se acordó que tenía un padre, que tenía una casa. Se acordó que tenía un lugar donde había provisión, donde había abundancia de bendición, y regresó. Pero el otro muchacho que estaba ahí, teniendo todo a disposición, no disfrutaba de las cosas de Dios. No disfrutaba de las bendiciones que tenía papá ahí para él. Estaba en casa, hermanos. Amén. Era hijo, pero no se gozaba, no disfrutaba, hermanos. La Biblia dice, hermanos, que en la presencia de Jesús hay plenitud de gozo, hay delicias. A su diestra hay plenitud, hay un sinnúmero de bendiciones. ¿Por qué no disfrutar de ellas que estamos en casa, hermanos? No vivamos como desconocidos. Tenemos acceso a las bendiciones de Dios todos nosotros. Si hace 20 años sintió la presencia de Dios, no viva con esa experiencia del pasado. Tenemos acceso a tener una experiencia con Él todos los días, hermanos. Tenemos acceso al trono de la gracia todos los días. No vivamos como desconocidos estando en casa, iglesia. Hermanos, Dios hay bendiciones. ¿Para qué vivir una vida así, hermanos, media moribunda? Me caigo, me levanto, camino, no camino. Caminemos derechos, porque Dios está con nosotros. Caminemos, hermanos, sigamos hasta el final. Vamos a llegar hasta la meta, pero nunca hay que alejarse de Dios. Platíqueme de alguien que se alejó de Dios, y platíqueme si vive bien. Dígame la verdad si tiene paz en su corazón. Dígame la verdad si tiene una familia placentera y bendecida. Dígame la verdad. Y la verdad es, hermanos, de que posiblemente exteriormente se mire bien, pero interiormente está desesperado. Porque alejados de Dios nada podemos hacer. Amén, hermanos. Todo el mundo sufre, hermanos. Todo el mundo tiene necesidad. Y nosotros no somos extraterrestres, tenemos necesidades también. Pero es mejor sufrir con Dios que
sufrir sin Dios. Porque la palabra dice que para el justo, aún en la muerte, hay esperanza para él. Amén. Póngase en aleluya. Alabado sea el Señor. Asaf casi se apartaba de Dios. Yo no sé usted, hermanos, pero personalmente cuando uno está en una situación muy difícil y uno está a punto de tomar una decisión que uno sabe que si la lleva a cabo le va a ir mal, y sabe uno que está mal delante de Dios, y uno está ahí, y si uno decide por no hacer esa cosa o no tomar esa decisión que le puede traer problemas, si uno no la hace, uno se siente bien. Pero cuando uno se enfrasca en ella, la conciencia lo martilla, lo acusa, y una voz por dentro le dice: estás mal, lo hiciste mal. Pero cuando uno se abstiene de ciertas cosas, uno tiene paz con uno mismo, uno se siente bien con Dios. Hagamos lo correcto, hermanos. Hagamos lo que todos nosotros sabemos que a Dios le agrada, porque aquí todos hemos sido instruidos en la palabra, hemos sido instruidos en la verdad. Hagamos lo que a Dios le agrada. Y la recompensa es grande, iglesia. Amén. Aleluya. En el Señor nada es en vano, hermanos. Cierra sus ojos. Ahí en ese momento, cuando la situación está tensa, hermano, hermana, ahí es cuando debe de poner en acción ese dominio propio que habla la palabra del Señor. Pero para tener dominio propio debemos de ser como Asaf, entrar en la presencia de Dios. El dominio propio no viene viviendo una vida holgazana. El dominio propio no viene estando sentado o durmiendo. El dominio propio se obtiene en la presencia de Dios. Alabado Dios. Todos nosotros, todos los días somos tentados. Todos los días tenemos que hacer decisiones, porque el pecado nos acecha, y para no caer en él tenemos que vivir en comunión con Dios. Posiblemente en esta noche hay hermanos o hermanas que están como este otro hijo, que estaba en casa con el padre, pero no disfrutaba de todas las cosas que el padre tenía a su disposición. ¿Por qué no disfrutar de lo más hermoso, iglesia? De su presencia. ¿Por qué no disfrutar de los manjares que encontramos en su presencia? No viva como desconocido. Aleluya. En esta noche, si hubiera alguien que está como pasado, que casi se aparta de Dios, antes de que caiga, antes de que resbale, venga a la presencia del Señor y dígale: Padre, ayúdame, Padre, ten misericordia, sálvame, Señor, hágame, grítele como Pedro: Señor, sálvame porque perezco. Pero ya no viva en esa situación extrema. Venga a la presencia del Señor, clame, háblele, grítele si quiere, pero haga algo. Aleluya. Queremos orar por usted en esta noche. Queremos orar por su vida en esta noche. Yo creo que Dios está aquí, y Dios en esta preciosa hora puede levantar, puede fortalecer, puede hacer cosas grandes para la gloria de su santo nombre en esta preciosa noche. Aleluya. Aparte de estos jóvenes, habrá alguien más con necesidad. Alabado sea el Señor. Toda la iglesia orando, toda la iglesia allí en su lugar intercediendo. Oh, hay necesidad en medio de la congregación, hay necesidad en medio nuestro. La palabra nunca viene nada más por venir. La palabra viene porque
gracias al que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Solamente Él merece gloria, solamente Él merece toda la honra. Alabado sea su nombre para siempre. Aleluya. Caminemos, hermanos, caminemos hasta el final. Solamente aquel que persevere hasta el final, este será salvo. Amén, hermanos. Amén.